De nuevo, buenos días a quienes comparecen a esta audiencia de sustentación oral del recurso de casación dentro del radicado 63812. En Bogotá, el día de hoy, 15 de junio del 2023, a la hora indicada, se instala la audiencia prevista en el inciso final del artículo 184 de la Ley 906, con el fin de llevar a cabo la sustentación oral del recurso de casación interpuesto por el apoderado de María del Rosario Triana García contra el fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 12 de enero de 2023, por el cual fue confirmado el proferido en primera instancia que condenó a la acusada por el delito de falsa denuncia contra persona determinada, conducta consagrada en el artículo 436 del Código Penal. Se le ruega a la señora secretaria informar si hay alguna novedad para esta audiencia. Honorable magistrado, a más de las partes que se encuentran presentes, la Secretaría le comunicó de esta diligencia a las víctimas, señora Giovanna Alexandra Romero Cristancho, Julio César Romero Galindo y Esperanza Cristancho de Romero. Las partes presentes para que por favor hagan su presentación. En consecuencia, se procede a que el señor fiscal haga la presentación. Cordial y respetuoso saludo a ustedes, señor magistrado, los demás integrantes de la sala, la señora secretaria, el señor procurador, la defensa y la representación de víctimas por parte de la Fiscalía General de la Nación, Hernán Suárez Delgado, fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema. Muchas gracias. A usted, doctor Suárez. Por parte del Ministerio Público. Señor presidente, muy buenos días para usted, señores magistrados, señora magistrada, partes presentes, interviniente. Les habla Jaime Gutiérrez Millán, procurador segundo delegado para la casación penal. Gracias, señor procurador. Señor defensor. Honorables magistrados, un cordial saludo para ustedes, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Enrique Perico Aranzazu, defensor de confianza de la señora María del Rosario Triana García, quien me acompaña acá en el estrado. Gracias, señoría. Doña María del Rosario, se presenta, por favor. Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es María del Rosario Triana García, estoy aquí presente. Un cordial saludo. Y la señora apoderada de las víctimas. Muy buenos días, señores magistrados. A ustedes presento un respetuoso saludo. Mi nombre es Semana Yive Galvis de Holguín. Represento a los señores Julio Romero, que en paz descanse, Esperanza Cristancho y Giovanna Alexandra Romero, como apoderada de víctimas. Muchas gracias, doctora. Hechos del caso fueron narrados así en la sentencia atacada. El 11 de noviembre del 2012, a través de abogado María del Rosario Triana García, formuló denuncia en contra de Giovanna Alexandra Romero Cristancho y sus ascendientes por el delito de estafa agravada, fraude procesal y constreñimiento ilegal, en la que se afirma que fue aquella presionada para suscribir un pagaré con el cual se inició un proceso ejecutivo. Según la Fiscalía, los hechos denunciados por Triana García son falsos. De curso procesal, el 23 de marzo del 2018, ante el Juzgado 10º Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía formuló imputación a María del Rosario Triana García, a quien le indilgó la presunta comisión del delito de falsa denuncia contra persona determinada, cargo no aceptado por la imputada. El 26 de abril de ese mismo año, la Fiscalía radicó el escrito de acusación correspondiendo así el conocimiento de la actuación al Juzgado 42 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, despacho que el 24 de agosto siguiente celebró la audiencia de acusación, oportunidad en la que el ente persecutor mantuvo la imputación fáctica y jurídica expuesta en la vista pública preliminar. La audiencia preparatoria se celebró el 18 de marzo del 2019, al paso que el juicio oral se desarrolló en sesiones del 26 de septiembre de esa misma anualidad y 9 de marzo del 2020, oportunidad en la que se dio a conocer el sentido condenatorio del fallo. Acorde con lo denunciado, el Juzgado 42 Penal del Circuito, con función de conocimiento de esta ciudad, mediante sentencia del 4 de mayo del 2021, condenó a doña María del Rosario Triana García a la pena principal de 64 meses de prisión, multa de 2.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autora responsable del delito de falsa denuncia contra persona determinada. Por el mismo lapso de la sanción restrictiva de la libertad, se impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y finalmente le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero le concedió la prisión domiciliaria. La precedente decisión
fue recurrida por el representante de víctimas y la defensa técnica. No obstante, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 12 de enero del corriente año, solo desató la alzada formulada por el primero de los enunciados, decisión en la que confirmó en su integridad la sentencia de primer grado. En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 287 del Código General del Proceso, a través de provedido el 14 de febrero del año en curso, el tribunal adicionó el fallo precedente para declarar desierto, por falta de sustentación oportuna, el recurso de apelación formulado por la defensa, pues al haber optado este sujeto procesal por la presentación escrita de los argumentos de alzada, interpuesta en audiencia de lectura de fallo ante el juez de conocimiento, celebrada el 4 de mayo del 2021, el término de 5 días que consagra el artículo 179 de la Ley 906, venció el 11 de ese mismo mes y año, fecha en la que, si bien es cierto, el apelante, vía correo electrónico, allegó el memorial de sustentación, ello acaeció a las 8:21 de la noche, es decir, más de 3 horas después de terminada la jornada laboral. En la misma decisión, el tribunal señaló que, comillas, contra esta sentencia complementaria integrada a la emitida el 12 de enero del 23, procede el recurso de casación. A instancias de los recursos de reposición y queja formulados por la acusada en contra de esta determinación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante auto de 2 de marzo, dispuso no reponer la sentencia complementaria al tiempo que se abstuvo de darle trámite al recurso de queja. El apoderado de la implicada interpuso y sustentó dentro del término legal el correspondiente recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia proferida por el juez colegiado. En la demanda, el demandante presenta un único cargo que lo hace consistir en una nulidad por la presunta vulneración al debido proceso y al derecho de defensa de la acusada. En consecuencia, se concede el uso de la palabra en primer lugar al demandante para que por un término máximo de 10 minutos exponga las razones por las cuales incoa la demanda extraordinaria de casación. Una vez lo haga el señor defensor, entonces se le correrá traslado a las partes con el objeto de que igualmente se refieran a esa demanda y a su argumentación también por el término máximo de 10 minutos. Siga, señor defensor. Gracias, señor presidente, honorables magistrados. En este caso en concreto, honorables magistrados, pues en primer lugar me ratifico en su totalidad en la demanda interpuesta dentro del término de ley para efectos de agilizar este trámite que no extenderé por mucho tiempo. Aquí simplemente, honorables magistrados, debemos plantear un problema jurídico en concreto, es si el recurso de apelación interpuesto por mi antecesor, el entonces defensor del caso, fue sustentado dentro del término de ley en el aspecto fáctico y jurídico dentro de la normatividad aquí expuesta. Y en respuesta a ese problema jurídico, con base a la causal segunda de nulidad, considero que sí es efectivamente sustentado en debida forma dentro del término, que si bien se presentó a las 8:21 de la noche a través de correo electrónico, también lo es, honorables magistrados, que dicho recurso se interpuso, o más bien se sustentó, en el 5º día hábil para efectos de sustentar en debida forma de conformidad al artículo 179 del Código de Procedimiento Penal. Pero ustedes plantearán, pero fue fuera de las horas laborales. Podríamos decirlo que sí, que con base a los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura refiere que el horario laboral es hasta las 5 de la tarde. Pero esto en cuanto a los horarios de trabajo de los ramas judicial. Más no se habla de recepción de memoriales, como sí está bien habilitado, no solo por la ley ordinaria, sino que para la época de los hechos, cuando se interpuso el recurso en debida forma, nos encontrábamos en una pandemia mundial, honorables magistrados, como ustedes bien lo saben. Y en ese transcurso de esa pandemia mundial y de la normatividad interna, estaba en vigencia el decreto 806, que refiere, obviamente, las reglas de la virtualidad. Y dentro de esas reglas de la virtualidad, que fue perfeccionado a través de la ley 2213 de 2022, se habla de unas particularidades.
Entre esas, el artículo 8º de la mencionada ley, permítanme, abro comillas, la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurrido 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contar cuando el indicador de recepciones acuse el recibido. Aquí vemos que el recurso de apelación se radicó, se sustentó el 11 de mayo de 2021. El término se vencía ese mismo día. Al día siguiente, la secretaria del despacho acusó recibo el día 12. Y adicionalmente, sus señorías, honorables magistrados, dentro de la audiencia de lectura de fallo otorgada por el juzgado 42 o el juzgado ACUO, dentro de esa correa de traslado para las partes para sustentar el recurso, puede que haya incurrido en un error, pero este generó al parecer una confusión. El despacho refirió que el término se vencía el día 12, cuando en realidad se vencía el día 11, por lo cual, a pesar de ello, el defensor de ese entonces radicó el recurso el día 11. Repito, fuera de los horarios laborales, pero dentro del mismo día hábil. Y conforme a esta normatividad, estas leyes de pandemia, pues era permitido no solo radicarlo por correo electrónico, que repito, no se debe entender horarios laborales con recepción de memoriales, sino que conforme a esa normatividad es viable esa recepción. Y no solo, su señoría, se habla en la norma, sino ya se ha decontado en jurisprudencias, entre otras la sentencia de CTP 355-2022, magistrado ponente Fernando León Bolaños, donde refiere que esa rigurosidad al momento de radicar el derecho a hacer prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial, pues debe ser prevalente estos derechos fundamentales en favor de mi procesada. Y adicionalmente una jurisprudencia reciente, o más bien un fallo de tutela reciente del Consejo de Estado, en radicado 2022-06550, donde el Consejo de Estado estableció esta tesis que estoy planteando, donde no se debe confundir el horario de la jornada laboral con la recepción de memoriales de recursos. Y a través de esa tutela se falló en favor de esta persona porque radicó el recurso 1 hora después, en este caso pues serían 3 horas, pero se deben determinar ese perjuicio que se le pudo haber causado a esta persona. Y se tutelaron los derechos y se permitió esa revisión del mismo recurso. En ese orden de ideas, honorables magistrados, para no extenderme, considero que se cumplen los requisitos mínimos para la nulidad, entre esos la convalidación. Aquí no existe una convalidación, dado que mi defendida interpuso recurso de reposición y subsidio queja para efectos de que se revisara esa declaratoria desierta, que a pesar de eso solo se pronunció sobre el recurso de reposición, pero el honorable tribunal en nada se pronunció sobre el recurso de queja, lo que queda eso en el limbo. Por otro lado, el principio de protección, esta vulneración de derechos es ajeno a mi defendida, dado que en primer lugar se decidió declarar desierto por parte de una normatividad que fue, en mi criterio, de manera respetuosa e indebidamente aplicada, dado que entre ese mismo día hábil se podía radicar el mismo. Y este error es trascendente, sus señorías, honorables magistrados, porque si no se hubiera aplicado este error, mi defendida por lo menos hubiera tenido el derecho a que el honorable tribunal hubiera estudiado el recurso y se hubiera proferido un fallo de fondo. Acá no estoy diciendo que se tome una decisión absolutoria condenatoria, simplemente estudien el recurso, cuando ustedes, si así lo deciden, ordenando al tribunal, estudien el recurso y decidan de fondo, mas no se declare desierto por estos aspectos mínimos. En ese orden de ideas, sus honorables magistrados, recalco y reitero mi petición elevada en esta demanda de que se decrete la nulidad del trámite de segunda instancia, en especial sobre la sentencia complementaria que declaró desierto el recurso de apelación, y en su lugar se ordene al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá proferir fallo de segunda instancia de fondo, no declarando de lo desierto, con los argumentos que expuso mi colega de la defensa en ese entonces. Muchas gracias, honorables magistrados, por haberme escuchado. Gracias a usted, señor defensor. Por favor, el señor fiscal.
Doctor Suárez. Gracias, señor presidente. La Fiscalía coincide con la defensa únicamente en lo que tiene que ver con el problema jurídico, pero disiente de la respuesta a ese interrogante que se plantea en el sentido de que fue o no extemporánea la sustentación del recurso de apelación por la defensa. Considera la Fiscalía que sí fue extemporáneo y que por tanto no está llamada a prosperar el cargo presentado en nulidad. Y como fundamentaciones tenemos primero la actuación procesal registrada informa que en audiencia del 4 de mayo de 2021 se dio lectura al fallo condenatorio de primera instancia por parte del juzgado 42 del Penal del Circuito de Bogotá, en la que fue interpuesto recurso de apelación por los sujetos procesales víctima y defensa. Segundo, tal como fue indicado por el tribunal, de acuerdo con la ley procesal, los términos para sustentarlo corrían por 5 días, es decir, iniciaban el 5 y terminaban el 11 de mayo del 2021 a las 5 p.m., presentándose escritos de sustentación por los apelantes. Sin embargo, según constancia del juzgado, en lo que tiene que ver con la defensa, fue presentada la sustentación electrónicamente el último día a las 8:21 p.m. Hay que resaltar que, como lo ha indicado con reiteración la jurisprudencia, los sujetos procesales deben verificar esos términos legales porque los servidores judiciales no pueden modificar o sustituir las disposiciones que regulan su iniciación o duración. Tercero, se comparte el pronunciamiento del tribunal con respecto a que el recurso interpuesto por la defensa fue sustentado extemporáneamente, ya que fue recibido con posterioridad a la hora de cierre del despacho judicial, pues como lo establece el inciso tercero, el artículo 157 de la ley 906 de 2004, las actuaciones ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, esto de acuerdo con el horario oficial establecido. Con respecto al horario de la jornada laboral de los despachos judiciales del Distrito de Bogotá, debe integrarse la regulación realizada por el Acuerdo PSA 07-4034 del 15 de mayo del 2007, emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que establece que será de 8 a 1 p.m. y de 2 a 5 p.m., lo cual es de público conocimiento. Dando aplicación al artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, por principio de integración en concordancia con el artículo 109 del Código General del Proceso, que establece, abro comillas, los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término, cierra comillas. Cuarto, en la decisión cuestionada del tribunal se hace referencia a la sentencia de tutela STP 4988-2020 de la Corte Suprema de Justicia del 28 de julio de 2020, siendo magistrado ponente el doctor Eugenio Fernández Calier, en la que se estableció que no se vulneraron las garantías en la decisión judicial que declaró desierto el recurso de apelación por extemporáneo, ya que fue presentado por la defensa el último día de traslado a las 5:02 p.m. De acuerdo con esa decisión, se puede afirmar que los términos legales hacen parte de las formas propias de un debido proceso, siendo reglas claras que pretenden garantizar para los sujetos procesales, abro comillas, el orden procesal, la igualdad de los sujetos, la preclusión de las determinaciones y etapas en el trámite y la seguridad jurídica, cierro comillas, siendo instrumentos que contribuyen a que el derecho material tenga aplicación en la debida oportunidad. Lo anterior quiere significar que el postulado constitucional y legal de prevalencia del derecho sustancial en la actuación procesal no puede ser utilizado para predicar la ineficacia de las normas procesales, que en este caso se refieren a los términos perentorios, para presentar la sustentación del recurso de apelación, los cuales persiguen finalidades de justicia y la culminación de un juicio y que significan precisamente la aplicación del derecho sustancial de acceso a la justicia. En consonancia con esta decisión, se establece que la extemporaneidad en la presentación del recurso de apelación se evidencia cuando no se ha demostrado justificación alguna sobre la demora en el envío y recepción por vía electrónica del documento que contenía la respectiva sustentación. Quinto, en la demanda se relaciona partes de la sentencia de tutela STP 355-2022, magistrado ponente, doctor Fernando León Bolaños Palacios, del 25 de enero del 2022, radicado 121-183, pero descontextualizados, pues en esta se ampara
En esta, el amparo va dirigido contra la decisión que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la defensa por extemporaneidad en su presentación, ya que se recibió electrónicamente el último día de traslado por el despacho judicial a las 5:02 p.m. Sin embargo, el accionante justificó que había sido remitido minutos antes del cierre del despacho, por lo que fue amparado el derecho objeto de acción de tutela, dejando expresamente indicado que, abro comillas, por mandato de la ley, los términos judiciales deben ser cumplidos por todos los intervinientes en los procesos penales. Por ello, en los casos donde se demuestre que la sustentación del recurso de apelación fue extemporánea, sin que se advierta justificación alguna, la parte que incurra en tal omisión debe asumir las consecuencias. Cierra comillas. Sexto, en el presente caso, además de haber transcurrido un tiempo considerable luego del horario del cierre del despacho, 5 p.m., como se ha indicado, no existió justificación válida de la defensa relacionada con la hora de envío y remisión del documento por correo electrónico. Séptimo, con respecto a la sentencia del Consejo de Estado relacionada en la demanda, podemos afirmar que es acertado que las nuevas tecnologías son herramientas importantes en el desenvolvimiento de los trámites procesales, constituyéndose en una nueva dinámica de comunicación en los diferentes procesos que conoce la Administración de Justicia, pero con su utilización no puede omitirse los términos procesales que se han establecido por la ley para el ejercicio de los derechos de las partes, tal como se ha expuesto en esta audiencia, en concordancia con las normas y las sentencias de tutela de la Sala de Casación Penal de la Corte. Se considera que si el propósito del legislador hubiese sido establecer que el término oportuno para la presentación de los memoriales, incluidos los mensajes de datos, sea las 12 p.m. del último día que vence aquel, no se hubiese mencionado la circunstancia relacionada con el cierre del despacho en el artículo 109 del Código General del Proceso, porque esta tiene estrecha relación con la jornada laboral del despacho judicial, tal como ha sido interpretado por la Sala Penal en las jurisprudencias relacionadas. Se concluye para el presente caso que, de acuerdo con la normatividad y jurisprudencias relacionadas, que la representación de la procesada tuvo suficiente oportunidad para el ejercicio de su derecho de defensa en el transcurso del término legal de 5 días para sustentar el recurso de apelación, finalizando el último día el cierre del despacho judicial, es decir, a las 5 p.m., por lo que en la decisión objeto de cuestionamiento no se advierte la existencia de un formalismo desmedido, ni menos de un exceso ritual, de manera que no se evidencia la exigencia de un requisito irreflexivo que constituyera una carga imposible de cumplir por dicho sujeto procesal, pues era de su conocimiento su regulación normativa, y al presentar la sustentación más de 3 horas después, sin justificación alguna, el tribunal acertadamente declaró desierto el recurso por ser extemporáneo. Por lo anterior, con la decisión cuestionada no se afectó garantías procesales del debido proceso y del derecho de defensa, por tanto, adolecen de acreditación los presupuestos para decretar la nulidad solicitada en la demanda. En ese orden de ideas, este delegado solicita muy respetuosamente a la Sala no casar la decisión objeto de este recurso. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Por favor, el señor representante del Ministerio Público. Gracias, señor presidente. En este caso, el problema jurídico a resolver se circunscribe a verificar si el debido proceso que le asiste la procesada se cercenó al declararle desierto por extemporáneo un recurso de apelación radicado a través de correo institucional de un juzgado el día 11 de mayo de 2021 a las 8:21 de la noche, es decir, 3 horas más tarde de terminada la jornada laboral. En virtud del principio de integración normativa, se tiene que el inciso 4 del Código General del Proceso indica, entre tanto, que los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término. Aunado a lo anterior, no es de recibo lo expuesto por el censor en este caso, en el sentido de que los términos se deben contabilizar conforme se prevé para las notificaciones personales en el decreto 806 de 2020, puesto que es bien sabido que la regla general en el proceso penal es la notificación por estrados de las decisiones, atendiendo al principio de oralidad que rige en estas actuaciones, siendo inviable un reconteo en tales términos. La sentencia en este caso se leyó el 4 de mayo del 2021, el 5 de mayo inicia el término de 5 días para sustentar la apelación,
el cual fenecía el 11 de mayo de ese mismo año a las 5 de la tarde. De acuerdo con eso, el cargo no estaría llamado a prosperar, puesto que de la lectura prima facie de estas normas se podría concluir que en efecto el recurso fue presentado de forma inoportuna y por lo tanto debía ser objeto de declaratoria de desierto del mismo. Ahora bien, es importante tener en cuenta que como está visto, la controversia que llevó a tomar una determinación por parte del tribunal no giró en torno al día en que venció el plazo para presentar el recurso de apelación, sino en el límite de hora para tal efecto, basándose, entre otros, en el acuerdo PSA 074034 del 15 de mayo del 2007, por medio del cual se señaló la jornada laboral, no así para la regulación de horario límite para presentar memoriales y recursos bajo la coyuntura de emergencia sanitaria decretada en el decreto 806 del 2020. Aunado a lo anterior, y sin gracia de discusión solo se contara como término máximo hasta las 5 de la tarde, bajo una interpretación extensiva de tal acuerdo, no solo para jornada laboral, sino también para la recepción de memoriales. Tampoco sería de recibo la decisión del tribunal, puesto que no se puede soslayar en este caso una situación y es el atinente a la vigencia del principio de confianza legítima y teoría de los actos propios que convergen en la salvaguarda de un derecho superior que es el acceso a la administración de justicia, materializado en el subiúdice, en el estudio en sede de segunda instancia, situación que no ocurrió, pues no menos cierto es que el juzgado, en primera instancia, advirtió que se otorgaba hasta el miércoles 12 de mayo del 2021 como límite de presentación de la sustentación del recurso en mención. Ahora, si bien es cierto los términos y plazos establecidos por la norma son de orden público, esto es, de estricto cumplimiento sin modificación de las partes, tampoco lo es, ponderando esta premisa con los dos principios antes mencionados, deberían ceder entonces con el fin de que se garanticen los derechos fundamentales que le asisten a la procesada en los siguientes términos. Resulta inadmisible actuar contra actos propios determinados con anterioridad, es decir, era prohibido por parte del tribunal ir contra su propio comportamiento mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, que había actuado de esa manera movido por la buena fe de la primera, o de otra forma, tal y como lo ha resumido en una frase Luis López de Mesa, nadie puede variar de comportamiento injustificadamente cuando ha generado en otros una expectativa de comportamiento futuro. Es decir, esa situación de que fenecían los términos el 11 de mayo de 2021 era vinculante al suscitar esa confianza en la receptora y más aún cuando hay identidad de las personas que se vinculan en ambas conductas, esto es juzgado y tribunal. Aunado a ello y como proyección de la buena fe, confió legítimamente por lo expuesto por el acuo que contaba hasta el 12 de mayo del 2021 para sustentar el recurso. Por lo tanto, el día 11 de mayo del mismo año a las 8 de la noche, todavía resultaba oportuna la presentación del mismo. Prueba de ello es la constancia secretarial del traslado del recurso de apelación, en el cual refiere que el recurso interpuesto por la defensa contra el fallo de instancia fue sustentado dentro del término procesal previsto, para luego el tribunal indicar que fue inoportuna la sustentación. Ante tal contrariedad de estos órganos judiciales, ¿cómo no ver desplazada de la seguridad jurídica de la señora María del Rosario, quien además debió soportar las cargas adversas de los presuntos errores? Así pues, la determinación de declarar desierto el recurso por ser presuntamente extemporáneo transgredió en nuestro criterio un fin ulterior medular del proceso penal. Por una parte, el acceso a la justicia y de otro lado, el derecho a apelar la primera condena por parte del procesado, que en este caso se diluye o queda diluido entre criterios que atienden más a la estrictez y a la interpretación simplemente restrictiva de las normas procesales. Por todas estas razones, y como consideramos que en este caso sí debió darse curso o debió por parte del tribunal atenderse al recurso interpuesto oportunamente por la defensa contra el fallo de primera instancia, es que consideramos que ciertamente puede haberse conculcado derechos, garantías fundamentales de la procesada, que ya mencionamos, debería casarse entonces el fallo materia del recurso extraordinario de casación y la Corte
debería entonces, en nuestro criterio respetuoso, ordenar la devolución al tribunal para que proceda a definir el recurso de apelación en los términos en que lo pretende la defensa. Muchas gracias. Gracias, doctor Gutiérrez. Por favor, la apoderada de la víctima, doctora Emma Galvis de Holguín. Gracias, presidente. Definitivamente la postura de la representación de víctimas frente al asunto planteado por el demandante merece dos consideraciones en mi criterio. Y es que se presentó la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el defensor de turno de manera extemporánea. Por todas las razones que ustedes han escuchado de parte del señor fiscal delegado, consideraciones que coadyuvo, realmente se presentó de manera extemporánea, ya que se deben respetar las normas procesales establecidas en el Código General del Proceso y en la norma procedimental penal, que dice que los términos son perentorios, son preclusivos y deben respetarse. Unido a la sentencia, que me permito recordar, la sentencia C-012 del 2002, cuyo ponente fue el magistrado el doctor Jaime Araujo Rentería, dice que las partes en este caso, como ocurrió, deben y tienen la carga procesal de respetar con celo y con diligencia esos términos para sustentar en debida forma un recurso cuando es interpuesto. Situación que no ocurrió aquí, señores magistrados. ¿Cómo cohonestar ustedes como jueces una actitud que a esta representante de víctimas le consta por estar desde la génesis de la actuación, y es el comportamiento indebido y sistemático que demostró la defensa de turno, que lamentablemente soy la primera en lamentar la situación y con el respeto debido a la señora María del Rosario Triana, pero en sus tiempos la persona siempre demostró un comportamiento irregular para el adelantamiento de todas las diligencias. Entonces, ¿cómo considerar de manera favorable que si el acuo dijese que de manera quizá en consulta tenía la defensa hasta el día 12 de mayo de 2021 para sustentar, no tuviese la defensa el cuidado para contabilizar los términos como cualquiera de nosotros lo haríamos y se confiara para presentar hasta el último del quinto día el recurso y enviarlo hasta las 8:21 de la noche? Entonces, no puede divagarse entre si lo presentó o no de manera extemporánea. Definitivamente, el recurso se sustentó de manera extemporánea. No guardó ese celo y esa diligencia. Los términos son exactos y deben respetarse por las partes que acceden a la administración de justicia, como dice la sentencia constitucional a la que me he referido. De otra parte, y en cuanto al cargo presentado por el censor, no existe aquí en el Instituto de las Nulidades, que no fue presentado en mi criterio respetuoso de la mejor manera, ese principio de protección, dado que fue la parte la que creó esa situación irregular de extemporaneidad para cumplir con su carga de sustentación.
y para decir luego que se estimara en recurso de queja o de reposición y de queja y fuera ventilado en esta instancia casacional cuando no existió realmente una decisión por parte del ACUEN respecto de la responsabilidad penal o no de la señora acusada. Entonces, en mi criterio, no debe atenderse la demanda que se interpuso contra la declaratoria de desierto del recurso, auto que debe mantenerse incólume. No se han violado las garantías procesales ni fundamentales de la señora acusada, por cuanto fue su defensor quien actuó de manera irregular, de manera confiada, sin respetar su carga procesal, de sustentar de manera oportuna el recurso de apelación que interpuso. Gracias. A usted, señora apoderada de la víctima. Finalizadas las intervenciones de los sujetos e intervinientes procesales, se da por concluida la presente diligencia. Se anuncia que en su oportunidad se dictará el fallo de rigor y se le citará para darla a conocer. Muchas gracias, feliz día.